Estamos de regreso. Lo siguiente es bastante preocupante porque los ataques al corazón han subido un 65%, convirtiéndose en la atención de urgencia con mayor aumento desde el 2012. Vamos a conversar sobre este tema y nos encontramos con el doctor Cristian Baeza, cirujano cardíaco. Gracias por acompañarnos, doctor. Conversábamos fuera de micrófono de lo preocupante que es este tema. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, primero que nada, en relación a este aumento, la verdad que me ha tocado conversar sobre este tema a propósito del artículo que fue publicado en La Tercera durante la semana. Claro. La verdad es que me fui inmediato a revisar las fuentes de los datos que ahí se publican. La verdad que obviamente es muy preocupante. Cualquier persona que ve esto dice, ¿cómo un país como el nuestro en 4 años puede aumentar la tasa de infarto en un 65%? Sí. La verdad que eso es prácticamente imposible, a menos que haya pasado algo especial. Por ejemplo, por hacerlo un ejemplo muy simple, si tú dices, si hubo un Chernobyl de por medio y a los años siguientes tú detectas que aumentó el cáncer en un 20-30%, hay una cosa, claro. Pero aquí no hay ninguna cosa que haya pasado. Efectivamente somos un país que está envejeciendo, que tiene todos los factores de riesgo y que efectivamente la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte hoy día en un país desarrollado. Sin embargo, en relación a esos datos, simplemente, no para sacarle en el fondo la importancia, sino que simplemente para ponerlo en contexto, es que yo creo que el sistema de salud, en relación a varios cambios que han pasado durante los últimos años, ha sido más riguroso en captar la información. En el fondo estamos registrando más. Yo creo que la enfermedad efectivamente va en aumento. Pero este cambio tan radical, casi un 70% en los infartos y un 30% en los accidentes cerebrovasculares en los últimos 4 años, o sea, a menos que nos hayamos puesto todos a fumar, dejamos de hacer deporte, comimos solamente grasa, no sé, es prácticamente imposible explicarlo desde el punto de vista epidemiológico. Por lo tanto, yo creo que, desde el punto de vista del número, yo creo que simplemente se debe a un cambio, a una mejora en la captación de los pacientes que han tenido la enfermedad, por un lado. Solo en Santiago, por poner un ejemplo, yo me fui a las cifras, como te digo, hay una página web del Ministerio de Salud donde publican las cifras, y solo en Santiago se abrieron en estos últimos 4 años 2 centros en las zonas más populosas de Chile, que son el Hospital de la Florida y el Hospital del Carmen en Maipú. Estos 2 hospitales que están en las comunas más populosas abrieron servicios de urgencia donde captaron más pacientes que antes no se captaban. Claro, porque se habla de 65% y un 28% en accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, yo creo que sí, estamos más enfermos para no quitarle la importancia, pero creo que no es tan dramático como muestra los números de ese artículo. Bien, pues aclarado aquello, de igual manera de preocupación, también lo conversábamos fuera de micrófono respecto de cuánto, bueno, y es la primera causa de muerte también en nuestro país. Sí. ¿Qué estamos haciendo mal los chilenos que finalmente terminamos muriendo por esto? Yo creo que no es que estemos haciendo algo especialmente mal, es simplemente nos estamos enfermando lo que se está enfermando el mundo entero. ¿Esto es una tendencia mundial? Absolutamente. Esto nosotros lo vimos, nosotros como país, entre comillas, joven, vamos siguiendo en muchas cosas, buenas y malas, lamentablemente, a los países desarrollados, y entre eso, obviamente, la enfermedad cardiovascular. Lamentablemente, dentro de los factores de riesgo, que son los que determinan la enfermedad cardiovascular, que es, en términos muy simples, es acumulación de colesterol en las arterias, eso es. Y esa es una enfermedad crónica. El infarto, que es lo que habla este artículo, es simplemente el evento final de una enfermedad que lleva mucho tiempo. Entonces, en el fondo, si uno quiere prevenir el infarto, tiene que hacer algo que de alguna forma cambie la tendencia de esta enfermedad. También, para que me gustan los ejemplos, si uno quiere retirarse con una pensión determinada, tiene que poner plata todos los meses durante toda la vida. Claro. En el fondo no puede llegar a pensar, ¿no es cierto?, que va a tener un buen retiro si no ha hecho el esfuerzo durante toda la vida. En la enfermedad cardiovascular es exactamente lo mismo. Hay un problema que es crónico, que tiene que ver con la hipertensión arterial, con el sedentarismo, la obesidad, malos hábitos de alimentación, el tabaco, la diabetes. Y un elemento que también me he preocupado de darle la debida importancia, y es el estrés. El estrés en sí es una respuesta a la vida en ciudades como la nuestra. Convengamos que Santiago hoy día es una ciudad que tiene todas las características de una gran ciudad, como puede ser Nueva York, como puede ser París o Londres, donde tenemos tráfico, donde hay violencia, donde hay asalto, donde hay problemas económicos, en fin, donde el trabajo es difícil, en fin. Somos una sociedad estresada. Y a eso, si uno le suma, ¿no es cierto?, todas las otras cosas que no manejamos, efectivamente lo estamos haciendo mal. Sin duda que lo estamos haciendo mal. Vamos a lo más fatal, cuando ya hemos acumulado en la arteria suficiente materia que nos permita desencadenar un accidente. ¿Es un accidente cerebrovascular y un ataque al corazón los que provocan esta acumulación de colesterol? No, al revés. La acumulación de colesterol es la que produce finalmente el ataque. Ahora, lo que pasa en el cerebro es lo mismo que pasa en el corazón. Es una arteria que finalmente se tapa. Lo que pasa es que, como las cañerías de la casa, ¿no es cierto?, si tú tienes en el fondo algo que obstruye,
tiene sarro las cañerías, no llega agua a la casa. En el corazón pasa lo mismo. Ahora, en el corazón y en el cerebro nunca puede no haber flujo sanguíneo, porque son células tremendamente sensibles a la cantidad de oxígeno. Por lo tanto, si hay una arteria que se tapa, inmediatamente se produce una muerte celular, muerte del territorio que está, ¿no es cierto?, irrigado por esa arteria. Además, tanto el corazón como el cerebro son órganos que que son de irrigación terminal. ¿Qué significa eso? Que las arterias mueren ahí. No tienen muchas formas de llegar por vías alternativas. Entonces, si una arteria se tapa, y como tiene poco tiempo, entonces habitualmente se produce o muerte, un infarto cerebral o un infarto cardíaco. Y lamentablemente... ¿Y cuando esto se desencadena hay tiempo de reacción? Muy poco. Es crítico el tiempo en el que uno toma medidas como para poder revertir el daño. Convengamos que siempre hay daño, siempre hay daño. Y el objetivo de la medicina actual y el objetivo del sistema es que ojalá se reduzca el daño, todo lo que se pueda mediante, ojalá restablecer el flujo sanguíneo en esa arteria que se ha tapado. Y para eso, por supuesto, asistir rápidamente a un centro asistencial es lo vital, no hay duda. Absolutamente. Doctor, solo para finalizar, yo sé, y lo conversábamos también, que hacer los cambios de hábitos es muy difícil, pero siempre insistimos en que hay que hacerlo, al menos también con las nuevas generaciones, para que el futuro no sea tan negativo como el que estamos viviendo. Pero las cifras no son alentadoras. El 40% de los niños no aprueba el CIMSE de educación física, la obesidad infantil es una epidemia que está instaladísima. Por lo tanto, ¿cuáles son las recomendaciones básicas, doctor, para dejar, o al menos dejar que esta tendencia siga al alza? Mira, yo creo que lo conversamos efectivamente fuera de cámara, porque uno lo vive en carne propia. Para mí también, uno lucha todavía con el sobrepeso, en fin, la presión alta y todo eso, es una cosa del día a día, y yo creo que la forma de atacarlo obviamente es pensar a largo plazo. Yo creo que efectivamente tenemos que tener programas adecuados de educación, y nuestros hijos tienen que crecer, tienen que entender y tienen que meterse en esta onda de la vida sana, de manera que ellos a su vez puedan transmitir a las generaciones siguientes. Nosotros hoy día estamos un poco atajando los goles. Estamos apagando incendios. Nuestra política de salud actual, que si bien se han hecho varias cosas, muchas de ellas no han logrado el efecto que hubiéramos querido, como son, no sé, la ley antitabaco, el etiquetado de los alimentos, que en el fondo lo que buscan es tratar desde una determinación central, ¿no es cierto?, tratar de modular el comportamiento de la población, lo cual me parece a mí que muchas veces no es razonable. Por lo tanto, lo que sí razonable desde el punto de vista del costo que cuesta y el efecto que produce. Yo creo que es mucho más costo efectivo poner todo el esfuerzo y la inversión en la educación inicial. Yo creo que, en el fondo, no sé si me explico el punto de vista de política de salud, o sea, sí, que no es mi especialidad tampoco, obviamente yo estoy al otro lado. Yo vivo de la enfermedad, claro, en el fondo de tratar la enfermedad y en el fondo de tratar de disminuir el daño una vez que se ha producido. Pero desde el punto de vista de lo que es costo efectivo, sin duda que la mayor inversión en relación al resultado hay que darla a las primeras etapas de vida que tiene con la educación, con que los niños, nuestros niños chilenos, crezcan entendiendo que la única forma de vivir más en relación a lo que nos toca hoy día, convengamos que hoy día la expectativa de vida ha ido creciendo, es verdad, hacemos cosas mejor, pero ojo, que ha ido creciendo porque hemos hecho cosas que son básicas, como por ejemplo, se han modulado las infecciones. La mortalidad perinatal en Chile ya no es lo que era, o sea, hoy día una madre llega a término, ¿no es cierto?, y su agua nace en un ambiente seguro. Y se alimenta inicialmente porque eso también está asegurado. Pero ¿qué es lo que viene después? La siguiente etapa en la que nosotros estamos deficitarios, que es, ¿no es cierto?, la primera etapa escolar donde viene lo que ver, no solo con la alimentación, sino que con la actividad física. Yo creo que es ahí donde hay mucho que hacer, y creo que es ahí donde hay que apostar para que podamos crecer, en el fondo tengamos una población de aquí a, ojalá, 15, 20 años, distinta a la que somos nosotros hoy día. Que nosotros hoy día ya, en el fondo, tenemos ya efectivamente efectos que es difícil de revertir. Con esa reflexión nos quedamos. Doctor, gracias por acompañarnos este día sábado aquí en CNN Chile. Muchas gracias a usted.